Buenas tardes, queridos amigos. Hoy hablaré acerca de la econometría en una sesión de principios del modelo de regresión lineal general 2. Hablaremos acerca de la regresión lineal con varios regresores y vamos a tratar acerca de la distribución muestral del MCO, la multicolinealidad, variables de interés y variables de control. Bueno, hablaremos en primera parte acerca de los supuestos de mínimos cuadrados en regresión múltiple. Y bueno, para recordar, estos supuestos son los mismos que en regresión simple. Y solamente que en esta regresión múltiple se le agrega uno más, que lo veremos más adelante. Y ahora empezaremos con el supuesto 1, donde la media condicional de U, dados x y x2, es 0. En otras palabras, el error no está relacionado con las x. Bueno, es decir, piensa que estás tratando de predecir una nota Y usando horas de estudio, asistencia, horas de sueño, etcétera, que estas vienen a ser x1, x2, x3. Bueno, el error es lo que no podemos explicar con esas x. Este supuesto dice que en promedio lo que no podemos explicar, o sea, el error, no debe tener relación con las x. Todos estos factores están dentro del error, que estas no tienen una relación directa o relevante con el estimado, que en este caso vamos a llamar pues beta 1, ¿no? O x. Si esto se cumple, nuestros cálculos serán correctos, es decir, serán consistentes, serán eficientes, serán insesgados. Bueno, un ejemplo, ¿no? Si alguien estudió mucho, pero igual sacó mala nota por estar enfermo, eso es un error aleatorio. No es culpa del modelo, o sea, el estar enfermo no va a implicar, no va a ser tan relevante, ¿no? Bueno, pasemos al supuesto. Bueno, antes de pasar, en sentido inverso, si la covarianza entre el error y alguno de los regresores no es 0, la media condicional no puede ser constante. Bueno, si hay una variable omitida que es un factor relevante, está en el error, como ya lo mencioné. Todas esas variables que no afectan directamente van a estar dentro del error. Pero si hay una que es relevante, esta se tiene que poner en el modelo y poder hacer un mejor análisis y estimar mejor acerca de si es relevante o no. Bueno, y está correlada con al menos algún regresor incluido, sesgo de variable omitida, el supuesto 1 no se cumple. La solución es la mejor estrategia, incluirla en el modelo si es posible. Exacto. Una solución relacionada es incluir una variable que controle por la variable omitida y que lo veremos adelante, ¿no? Bueno, pasamos al supuesto 2. Los datos son independientes e idénticamente distribuidos. Para que este supuesto se cumpla, lo único que se debe hacer es que los datos de la muestra sean aleatorios, igual que en el modelo simple, que sean aleatorios. Si esto no se cumple, no va a haber independencia y tampoco van a estar idénticamente distribuidos. Al contrario, va a haber una dependencia y van a estar mal distribuidos y no vamos a poder hacer una buena estimación o un buen análisis del modelo o lo que queremos estimar o ya sea nuestros objetivos. Bueno, un ejemplo es, no puedes usar datos de dos hermanos gemelos en un estudio si sabes que hacen todo igual. No sería independiente. Al contrario, estaríamos, como que decir, violando este supuesto. Bueno, pasemos al supuesto 3. No hay valores demasiado raros o extremos, o también llamados los datos atípicos grandes, en valor absoluto son improbables. Bueno, un atípico grande es un valor extremo de x1, x2, x0 o xo, que es una influencia dramática en los estimadores MCO. Técnicamente, cuartos momentos finitos se cumple si las variables son acotadas. Es decir, los datos no deben tener valores locos o atípicos enormes ni en las X ni en la Y. Para entender un ejemplo es, bueno,
digamos que en un salón de clases todos los estudiantes estudian entre 1 y 10 horas, entre ese promedio, bueno, entre ese intervalo. Pero uno dice que estudió 1000 horas. Ese es un dato atípico, un dato muy dramático, que puede dañar todo el análisis del estudio que se está realizando. Bueno, pasamos al supuesto 4. Las variables x no están repetidas, es decir, ausencia de multicolinealidad perfecta. Bueno, las variables explicativas no deben ser una copia exacta una de otra. Bueno, sucede cuando uno de los regresores es una combinación lineal perfecta del resto de regresores. En realidad, este supuesto lo asumíamos también implícitamente en el modelo simple, donde el MCO en esta fórmula podía ser calculado. Esto implicaba que n, que es igual a x menos 2x, bueno, menos x al cuadrado era mayor a 0, lo que eliminaba la posibilidad de que x sea constante para todo y. Y entonces esto hacía que haya una multicolinealidad perfecta, que es un problema de la muestra. Un ejemplo es, para entender qué es la multicolinealidad, es si tienes una variable que dice horas de estudio y otra que dice minutos de estudio, es básicamente lo mismo. Eso crea un problema porque el modelo no puede saber, o sea, no vamos a saber cuál usar. Entonces no va a haber un buen análisis, provocando sesgo, inconsistencia y entre otros problemas. Es como decir que x1 sea igual a x2 en eso de horas de estudio y minutos de estudio. Bueno, ya hablé acerca de los supuestos de mínimos cuadrados en el modelo de regresión múltiple, que en este caso se agregó solamente la multicolinealidad perfecta. Y bueno, ahora hablaré acerca de la distribución de los estimadores MSV en regresión múltiple, que es bajo los 4 supuestos de mínimos cuadrados, que ya lo expliqué. El estimador beta 1 tiene media beta 1, la varianza beta 1 es inversamente proporcional a n, a la muestra. Aparte de la media y la varianza, la distribución exacta para cualquier muestra de beta 1 es muy complicada. Cuando la muestra es grande, se cumplen los siguientes resultados asintóticos. Beta 1 es consistente, siempre cuando se cumple eso de la ley de los grandes números. Y beta 1, la esperanza de beta sobre la raíz cuadrada de varianza de beta 1 es aproximadamente n de 0 a 1, que se aplica esto del teorema central del límite. Y estos resultados se cumplen para beta 0, para beta 1 hasta beta k. Bueno, solamente son conceptos que se repiten del modelo de regresión simple. Y bueno, algunos ejemplos de multicolinealidad perfecta, ya lo expliqué, cuando dos o más variables independientes son casi lo mismo. Cuando x1 es igual a x2 o horas de estudio es igual a minutos de estudio. Entonces, en ahí es donde estas dos variables dicen exactamente lo mismo y el modelo no puede distinguir su efecto individual, provocando multicolinealidad perfecta. Otro ejemplo podemos decir no sé, el ingreso mensual o el gasto mensual, y que en términos, o sea, son lo mismo. O sea, aunque no son iguales, si el ingreso y el gasto se mueven casi juntos, con una correlación muy alta, también hay multicolinealidad alta y los estimadores del modelo se vuelven inestables. Coeficientes cambian mucho ante pequeños cambios en los datos. Ahora, ¿por qué es un problema? Bueno, hace difícil interpretar los resultados, puede inflar los errores estándar. Las variables parecen no importantes, aunque sí lo sean. Por eso es un problema la multicolinealidad perfecta y por esto el supuesto 4 nos exige que debe haber una ausencia de la multicolinealidad perfecta, que no debe haber variables
iguales o casi lo mismo o idénticas. Y bueno, ahora pasemos a esto de la trampa de la variable ficticia. Bueno, supongamos que tienes datos de un conjunto de variables binarias dummy que son mutuamente excluyentes y exhaustivas, pero para entender para entender, bueno, a ver, para entender acerca de la trampa de la variable ficticia, hay que entender que es una variable dummy o una variable binaria. Bueno, esta variable solo toma dos valores. De 0 puede tomar 0 o 1. Digamos, 1 si la observación pertenece a un grupo y 0 si no pertenece. Bueno, ya. Que son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Hay varias categorías, cada observación cae en una y solo en una categoría para distritos, digamos, escolares, en este caso rural, urbano, suburbano. Bueno, si se incluyen todas esas variables y una constante problema de multicolinealidad perfecta, cae a la trampa de la variable ficticia. ¿Por qué hay multicolinealidad perfecta en esta situación? Una solución es omitir uno de los grupos, es decir, omitir una de las categorías. Podemos omitir suburbano, que es casi lo mismo que urbano, para que haya un mayor análisis entre rural y urbano. O, por ejemplo, en este caso, se puede omitir rural, omitir el término constante. Es importante entender las implicaciones de estas soluciones para la interpretación de los coeficientes estimados. Bueno, sigamos. Bueno, digamos que quieres explicar el puntaje de los estudiantes con un modelo como este, que recordemos, para las categorías de rural, urbano y suburbano para entender. Y un puntaje es igual, digamos, a beta 0 más beta 1 multiplicado por el rural, los datos de rural, más beta 2, que en este caso es urbano, más beta 3 suburbano y más el error. Pero recuerda, rural más urbano más suburbano es igual a 1. Entonces, ¿por qué cada observación tiene que estar en una sola categoría? Bueno, y además, si incluyes una constante beta 0, eso también es como tener una variable que siempre vale 1. Entonces tienes 4 variables, rural, urbano, suburbano y la constante, que en este caso también vale 1, pero en realidad solo son 3 independientes. Entonces, entonces estamos diciendo que todas son iguales, porque todas valen 1. Es decir que rural, urbano y suburbano valen 1, más la constante, que en este caso beta 0, vale 1. Entonces hay multicolinealidad perfecta. Entonces una de las variables es combinación exacta de las otras, porque son iguales. Esto hace que el modelo no se pueda estimar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pasemos ahora sí a las soluciones a la multicolinealidad perfecta. Bueno, suele reflejar un error en la definición de los regresores o una rareza de los datos. Si los datos sufren multicolinealidad perfecta, el software econométrico lo hará saber mediante un mensaje de error u omitiendo una de las variables. La solución pasa por modificar la lista de regresores para evitar el problema. Bueno, ya, en términos simples, hay dos formas. Una es eliminar una categoría, que es la más común. Por ejemplo, eliminas rural, el modelo queda, pues, el puntaje es igual a beta, la constante, más urbano, más suburbano y más el error. Entonces, ¿qué significa esto? Que beta 0 es el puntaje promedio de rural, la categoría eliminada. Beta 1, la diferencia entre urbano y rural. Beta 2, la diferencia entre suburbano y rural. Bueno, esa es una opción. La segunda opción es eliminar la constante poco común. Incluyes las 3 variables dummy, pero eliminas el intercepto. Es decir, la constante que es beta 0. Y te quedaría pues rural más urbano más suburbano más el error. Entonces, beta 1 es el promedio de puntaje en rural,
beta 2 el promedio en urbano y beta 3 el promedio en suburbano. Pero no puedes comparar directamente con una base, así que se pierde un poco de claridad. Lo mejor es tomar la opción primera, eliminar una categoría, la más común. Entonces, esas son las dos opciones. Bueno, hablemos acerca de la multicolinealidad imperfecta. Ya. Ya hablamos acerca de la perfecta, ahora de la imperfecta. Los dos tipos de multicolinealidad son fenómenos bastante diferentes a pesar de la similitud del nombre. Multicolinealidad imperfecta ocurre cuando dos regresores o más están muy correlacionados, implica que uno o más de los coeficientes son estimados con gran imprecisión. Bueno, para entenderlo, es cuando dos o más variables explicativas, o sea, los regresores, están altamente correlacionados, pero no perfectamente. Ok, un ejemplo es, bueno, supongamos que que ya en una regresión, X1, X2, X1 son los años de educación y X2 el nivel de instrucción. Hay como una gran similitud, ¿verdad? O sea, miden algo parecido, pero no son iguales. Entonces están muy correlacionadas, pero no son iguales. Entonces esto es una multicolinealidad imperfecta. A diferencia de la multicolinealidad perfecta, que medían lo mismo, pues eran iguales. Entonces, ahora, ¿y esto por qué es un problema? Miren, acá acá nos dice que si X1 y X2 están muy correlados, los datos no contienen mucha información sobre qué pasa cuando X1 cambia, pero no X2. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y en este caso, la varianza del estimador MCO del coeficiente de X será grande. Bueno, la multicolinealidad imperfecta implica errores estándar grandes para uno o más estimadores MCO. Esto se puede mostrar matemáticamente, claro que sí. El MCO es helio si se cumplen los supuestos incluidos de homoscedasticidad. Bueno, entonces ya sabemos por qué es un problema, pero aparte, si X1 y X2 están muy correladas, es difícil separarlas en los datos. En otras palabras, no hay suficientes observaciones donde X1 cambie sin que cambie también X2. Por eso el modelo no tiene suficiente información nueva para estimar bien el efecto de X1 o de X2 por separado. Ambas van a estar dependiendo de la una de la otra. Si una cambia, la otra también va a cambiar. Entonces no habría una independencia y se estaría violando el supuesto. Bueno, ¿qué consecuencias trae? Pues no hay sesgo en los estimadores MCO, pero los errores estándar aumentan mucho, lo que ya acabo de decir. Entonces los intervalos de confianza son más grandes, es más difícil encontrar significancia estadística, los coeficientes pueden parecer raros o con signos inesperados. Y eso. Entonces, ¿el modelo MCO sigue siendo válido? Buena pregunta. Sí, si se cumplen todos los supuestos del modelo clásico, es decir, de los tres supuestos, agregando de la multicolinealidad perfecta, y incluyendo la homoscedasticidad, entonces el MCO sigue siendo un estimador lineal insesgado óptimo, helio, pero los errores estándar pueden ser muy grandes, lo que dificulta la inferencia y el análisis del estudio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eliminar una de las variables altamente correlacionadas si no aporta información nueva, o combinar las variables en un solo índice, recolectar más datos donde haya más variación independiente entre las variables, usar otras técnicas como otras regresiones o modelos predictivos, etc. Entonces ya sabemos acerca de lo que es la multicolinealidad perfecta y la imperfecta, que la perfecta usa, una variable es combinación exacta de otra, miden lo mismo. La imperfecta, variables muy correlacionadas, pero que no son iguales. Bueno, pasemos
a la especificación de la regresión, variables de interés, variables de control, cómo decidir qué variables incluir en un modelo de regresión. Bueno, nuestro objetivo es obtener un estimador consistente e insesgado del efecto sobre las notas de cambiar el tamaño de las clases. Como nos interesa el efecto ceteris paribus, debemos mantener factores relevantes que afectan a las notas constantes como la educación de los padres, ingreso familiar, etc. Si pudiéramos realizar un experimento, asignaríamos estudiantes y profesores aleatoriamente a clases de distinto tamaño. De esta forma, REM sería independiente de los factores en U, por lo que la esperanza de U tal que REM sería igual a 0 y el estimador MSO de la regresión de notas en REM estimaría de forma insesgada y consistente el efecto causal deseado. Bueno, es decir, se está estimando cómo afecta el porcentaje de estudiantes en escuelas de inglés al rendimiento académico, que es REM, ¿no? El modelo sería pues REM es igual a beta 0 más beta 1 por el porcentaje de estudiantes que tienen inglés, que manejan el inglés, más el error. Bueno, pero el término error incluye todo lo que no está en el modelo, como ya lo mencioné. En el error hay otros factores, otras variables, como por ejemplo educación de los padres, nivel socioeconómico, dedicación de los padres, acceso al libro en casa, conocimientos de inglés fuera de la escuela, etc. Ahora, entonces, ¿cuáles son los problemas de las variables omitidas correlacionadas con el regresor? Bueno, supongamos que los niños con padres más educados tienden a ir más a escuelas con alto, con sus escuelas tienen inglés, ¿no? Pero la educación de los padres también influye directamente en el promedio de sus notas, en su rendimiento académico. Entonces, esa variable educación de los padres está omitida y correlacionada con el regresor, que en este caso está correlacionado con el regresor de el porcentaje de estudiantes en escuelas de inglés. Y el resultado sería pues que el estimador beta 1 está sesgado, que es una violación del supuesto de independencia entre U y el porcentaje de estudiantes que tienen inglés, que estudiantes en escuelas que poseen el inglés. Y bueno, ¿cómo se soluciona? Bueno, acá es el ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona? Si la variable causal es observable, inclúyela en la regresión. Es decir, la regresión pues quedaría, el rendimiento de notas es igual a beta 0, la constante más beta 1, que en este caso sería el porcentaje de estudiantes en escuelas que tienen inglés, más beta 2, que en este caso estaríamos agregando la educación de los padres, que sería relevante, más el error. Así el efecto de beta 1 se estima controlando por la educación de los padres. Entonces sería una variable de control. Ahora, bueno, si la variable causal no es observable, entonces usa variables de control relacionadas con esa variable omitida. Ejemplo, no puedes observar dedicación de los padres, pero puedes usar nivel educativo de los padres, número de hermanos, si el niño tiene computador en casa o no. Estas no capturan directamente la dedicación, pero se correlacionan con ella. Así se reduce el sesgo al controlar indirectamente por factores ocultos. Entonces, ¿por qué estas variables de control no siempre tienen interpretación causal? Porque su inclusión es instrumental. No porque estemos interesados en su efecto. Ejemplo, si pones número de hermanos solo para capturar diferencias de contexto familiar, no te interesa realmente su efecto causal, sino corregir el sesgo del estimador principal, que en este caso beta 1. Entonces, para concluir, ¿qué hacer, no? La situación, cuando hay un factor relevante y observable, hay que incluir directamente al modelo. Pero cuando hay un factor relevante, pero no es observable, usa variables de control correlacionadas,
que estas van a ayudar, o sea, es decir, utilizar variables de control, que estas van a ayudar a reducir el sesgo, aunque no tengan interpretación causal. Ya. Bueno, hablaremos acerca del problema con datos observacionales. En los datos no experimentales no hay asignación aleatoria, entonces el término de error, que recoge todo lo que no incluyes en la regresión, puede depender de muchos factores no observados, como la educación de los padres, el nivel de inglés, el acceso a recursos en el hogar, la motivación del estudiante. Y es muy probable que esos factores también estén relacionados con tu variable explicativa principal, en este caso beta 1, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes en programas de inglés. Entonces, ¿qué pasa si eso ocurre? Si alguno de esos factores afecta tanto el rendimiento como el nivel de estudiantes en programas de inglés y no lo incluyes en la regresión, entonces tu regresión viola el supuesto de independencia entre U y el regresor. El estimador de beta 1 estará sesgado y será inconsistente. Una vez más, lo repetimos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Entonces, si son observables y son relevantes, se agregan al modelo, y si no son observables, se utilizan variables de control. Ahora, y estas de acá no siempre tienen una interpretación causal, es decir, las variables de control. Bueno, esto es importante. A veces incluyes una variable no porque te interese su efecto, sino para controlar el efecto de algo que no puedes observar directamente. Por eso su coeficiente no debe interpretarse como causal. Su función es ayudar a estimar bien el efecto de la variable principal. Y bueno, ya expliqué eso. El argumento intuitivo de sesgadez y consistencia en el modelo múltiple con variables de control. Análisis del cambio esperado en Y, resultante de un cambio en X, manteniendo W constante en el modelo. Y eso se resume en que Y es la variable dependiente, X la variable explicativa principal, W, en este caso W, se agrega acá W, es una variable de control. Y U es el término de error, ya lo conocemos, contiene todos los factores no observados que se están omitiendo. Entonces, supuestos del modelo, se cumple la independencia media condicional, es decir, una vez que controlas por una variable de control y la variable explicativa no explica nada adicional en el error. Además, se asume que esta esperanza condicional es lineal en una variable de control. Entonces, ¿qué se hace? Se define una nueva variable de error. En este caso, en vez de error, va a ser pues V, dado que la esperanza del error y la variable principal, la explicativa, y la variable de control sean igual a sigma más y1 multiplicado por la variable de control. Entonces, el error sería igual a sigma 0 más sigma 1 multiplicado por la variable de control más el error. Entonces, ¿por qué es importante esta transformación? El nuevo error pasó de ser U a V, sí cumple y va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, los supuestos clásicos del modelo lineal se cumplen y los estimadores MCO de sigma, beta 1 y sigma 2 son insesgados y consistentes. Es lo que explica acá. Y acá. Y entonces, en resumen, aunque originalmente el error 1 cumplía el supuesto de media condicional 0, respecto a X, al incluir la variable de control W y al asumir que E
bueno, que la esperanza de U, la variable de control, es lineal, se puede reformular el modelo con un nuevo error que sí cumple los supuestos clásicos. Y eso ya lo explicamos. Y acá está el ejemplo del rendimiento académico y el porcentaje de estudiantes que estudian en escuelas de inglés. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hasta una nueva ocasión.